Bienvenidos. Una vez más estamos juntos y tenemos la palabra de Dios abierta. Y esperemos también que nuestras mentes y corazones estén abiertos para lo que el Señor quiere enseñarnos. El Evangelio de Juan, en el capítulo 7, nos cuenta un episodio muy interesante de lo que sucedió a Jesús. Unos alguaciles fueron a arrestarle. ¿Qué pasó? Capítulo 7, versículo 45. Los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y estos le dijeron: ¿por qué no le habéis traído? Los alguaciles respondieron: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Las palabras que Jesús decía, las decía con tal autoridad y con tal poder, que dice que la gente se admiraba de su doctrina porque hablaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Y es que es evidente que nuestro Señor Jesucristo, como Verbo de Dios, como aquel que es Dios en su segunda persona, como aquel que tiene toda la autoridad del Padre, no solamente por su naturaleza divina, sino también por su naturaleza humana en este sentido, como realmente el Mesías enviado del cielo, Él tiene toda la autoridad y su palabra era la palabra misma de Dios. Por eso él hablaba con esa seguridad. Oísteis que fue dicho, pero yo os digo. Y de esta manera vuelve al Sinaí, para en el monte, en el sermón de la montaña, vuelve con esa autoridad tremenda para decir: así dice el Señor nuevamente. Lo que se dijo en la ley, yo vengo también a aplicarlo, a explicarlo, a exponerlo. Os fue dicho estas cosas, pero yo os digo. Os fue dicho a vosotros, pero yo os digo. La autoridad de Cristo es tan importante. No es lo mismo cuando alguien habla y opina que cuando esa persona que habla y dice es una persona con autoridad. Por ejemplo, nosotros ahora hablamos mucho y comentamos mucho acerca del virus, del coronavirus, pero solamente de oídas. Pero cuando un verdadero experto, cuando alguien que conoce en profundidad la enfermedad habla, las cosas cambian. Entonces sabemos que tenemos ahí mucho más evidencia de estar en lo cierto. Y cuando el Señor Jesucristo habla, habla como la voz de Dios para nosotros. Por eso los alguaciles se quedaron realmente admirados. Habían oído las palabras de Jesús y nunca nadie se había atrevido a decir y había dicho las cosas que Él dijo. Los yo soy, y tantas veces que hablan que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Yo soy el buen pastor que da su vida por las ovejas. Si no creéis que yo soy, en vuestro pecado moriréis. Todas estas palabras tan llenas de autoridad, de profundidad, de poder, confirmadas con sus milagros, confirmadas por el Espíritu de Dios. Esas palabras que vienen de Dios mismo, y como Jesús mismo dice: todo lo que el Padre me ha mandado, eso es lo que yo tengo que decir. Todas esas palabras provienen de Dios mismo y llenan, reconfortan, consuelan y hacen que nosotros podamos poner toda nuestra confianza y todo nuestro corazón en esas palabras maravillosas de Cristo. Pero no solamente aunque sean palabras preciosas, sino por quién las dice, porque Él puede cumplir con sus promesas. Él puede llevar a cabo y ejecutar lo que ha prometido. Y lo que Él dice es totalmente la verdad. No es opinable, no es objetable, es exactamente lo que Dios demanda, lo que Dios quiere, lo que Dios dice, porque Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y sus palabras entonces son espíritu, son verdad. Es por esto que nuestro Señor Jesucristo se distingue completamente de cualquier otro líder religioso, de cualquier otro predicador, profeta o cualquiera que sea. Él tiene una autoridad como la de Dios mismo, porque es Dios mismo en la persona del Hijo. Y es por esto que nosotros podemos estar por completo confiados. Muchas veces la gente hace distinciones entre lo que alguien dice y lo que alguien es, porque alguien puede hablar muy bien y vivir muy mal. Alguien puede decir palabras muy hermosas, pero luego demostrar con su vida que
todo eso es nada más que metal que resuena y címbalo que retiñe, que no es nada más que ruido, pero pocas nueces, que no tiene ningún contenido, porque esas palabras no dejan de estar, aunque a pesar de que sean muy elocuentes y rimbombantes, están vacías de contenido porque no las avala realmente la realidad, la presencia y el poder de alguien que es coherente con ellas. Pero nuestro Señor Jesucristo se dice aquí, aún estos hombres incrédulos reconocen que jamás hombre alguno habló así. Y la gente decían, este hombre tiene una autoridad que los fariseos, que los religiosos nunca tienen. Claro que sí, porque era realmente la palabra de Dios. Por eso cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios en las Escrituras, sea las palabras de Cristo, o sea cualquier otra palabra de Dios que viene ahí, sabemos que es Dios mismo quien nos está hablando. Y toda palabra que hay en la Biblia es palabra de Cristo también, porque Él es el verbo de Dios, porque Él es aquel que revela la voluntad del Padre y aquel que nos la enseña y nos la explica y aplica. Y el Espíritu Santo registra esta verdad, esta palabra. Por eso Cristo está en todo lugar de la Escritura, y no solamente en los Evangelios o las epístolas, sino que está en todo lugar de las Escrituras, porque es la voz misma de Dios. En el principio era el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Todas las cosas fueron creadas por Él. ¿Y esto a dónde nos lleva a nosotros? Nos lleva pues a una confianza absoluta en que el mismo Señor que habla es el mismo Señor que ejecuta, que lleva a cabo sus propósitos, sus promesas, todo lo que Él nos ha dicho es la verdad total. Y por eso Jesús lo dice con palabras tan sencillas. En aquel discurso último, en Juan capítulo 14, cuando se despide de sus discípulos, empieza a despedirse, y Él dice: voy a preparar lugar para vosotros, no se turbe vuestro corazón, no tengáis miedo, si creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas, si no fuera así, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Todo lo que Cristo dice es la verdad, y si no fuera así, no lo habría dicho, porque es exactamente lo que Él va a llevar a cabo. Y eso nos llena a nosotros de tanta esperanza, porque si hay algo que es inseguro es la palabra de los hombres. Muchas veces prometemos cosas que después no queremos llevar a cabo porque hemos cambiado de opinión, porque no hemos podido por circunstancias personales o ajenas a nuestra voluntad, o sencillamente porque nos ha parecido oportuno cambiar de opinión o llevarlo a cabo mejorando algunas cosas, y constantemente vemos promesas incumplidas, palabras que no se han podido llevar a cabo, no se han querido llevar a cabo. La palabra de los hombres nuestras palabras son tan volubles, tan débiles, tan falsas, tantas veces tan contradictorias, porque quienes las decimos somos así. Somos contradictorios, muchas veces falsos e hipócritas, y muchas veces débiles y cambiantes. Es por eso que nuestra palabra no tiene ninguna autoridad. La única autoridad que pueden tener nuestras palabras es la autoridad delegada de Cristo, porque Él sí es la verdad. Mi palabra, dice Jesús, no pasará. El cielo y la tierra pasarán, mis palabras jamás pasarán. Y es por esto que nosotros confiamos en Cristo y no en la palabra de los hombres. Es por eso que nuestra confianza está puesta en Cristo y no en los hombres que dicen de ser de Cristo, por mucho que lo sean. Nuestra confianza está puesta únicamente en Jesucristo y su palabra. Si creéis en Dios, creed también en mí. El que guarda mi palabra no verá la muerte. El que cree en mí tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Entonces, creer la palabra de Cristo por lo que Él es, por quien la dice, es la clave para poder recibir todo lo que el Señor nos ha regalado y nos ofrece por medio de Él. Y es por esto que es de vital importancia que conozcamos la palabra de Cristo, que conozcamos lo que Él nos dice y que pongamos nuestra confianza y todo nuestro corazón en ella, porque esta palabra está certificada, asegurada, y se va a llevar a cabo, se va a ejecutar, porque Él es quien tiene toda potestad en los cielos y en la tierra, y por lo tanto, como tal, puede cumplir
siempre con sus promesas, con todo lo que Él ha ordenado. Así que nuestro Señor Jesucristo, que es el Verbo, tiene toda la autoridad como hombre y Dios, como Dios y hombre, como el unigénito Hijo de Dios, el unigénito Dios, que está sentado a la derecha del Padre. Él es nuestro Salvador y Él es el gran yo soy. Él es el que puede decir con toda autoridad, yo os digo. Y Él, entonces, en Él está toda nuestra confianza. Entonces no desmayemos. No desmayemos cuando tantas palabras humanas, aún religiosas, aún bien intencionadas, no se cumplen. No desmayemos cuando vemos que en tantas ocasiones parece que la palabra de Dios no se cumple, porque se cumplirá. En su momento, a su tiempo, en la manera que Dios ha establecido. Pero como hemos recordado antes, el cielo y la tierra pasarán, mi palabra jamás pasará. Jesús entonces ratifica su palabra. Él cumple con su palabra. Y entonces estamos completamente seguros en Él. ¿Y qué palabra ratifica Jesús? Bueno, pues aquí podríamos hablar muchísimo. Pero la palabra, creo yo, que podemos mencionar aquí simplemente como un ejemplo, es aquella que nos dice que en Él, el que cree en Él, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, porque ha pasado de muerte a vida. Esas son las palabras de Jesús. Si hemos creído en Él, ya no queda condenación. Si hemos creído en Él, hemos nacido de nuevo. Si hemos creído en Él, tenemos seguridad de que no hay condenación y que por lo tanto lo que nos espera es estar en su presencia para siempre y escuchar su voz, que es como el torrente de muchas aguas, que es como una espada aguda, que es esa voz poderosa delante del cual toda la creación tiembla, es lo que nos espera a nosotros, porque Él lo ha prometido y sin duda lo va a llevar a cabo. Por eso podemos confiar por completo en esa promesa, la promesa de que por la fe tenemos vida eterna. Y ese es el mandato que Él nos ha dado, que creamos en el nombre de aquel que ha sido enviado por el Padre, que así tengamos vida eterna. Y es una cuestión simplemente de aceptar esa palabra, de no creernos a nosotros mismos ni creer a otros, sino creer la palabra de Cristo, porque al creerla, entonces nuestra fe descansa por completo en una seguridad indecible, en un consuelo tan grande y en una fortaleza realmente grande, poderosa, en medio de las dificultades que estamos atravesando. Porque si Cristo lo ha dicho, Él lo cumplirá. Es absolutamente imposible que falle. Es totalmente seguro que Él va a cumplir con su palabra y por lo tanto nosotros estamos seguros en Él. Nuestra seguridad no descansa en que seamos buenas personas, en que hagamos las cosas bien, en que guardemos los mandamientos, que nos consideren los demás como buenos cristianos y que cumplamos nuestros deberes religiosos y nuestros deberes espirituales. Nuestra seguridad no descansa ni una gota en nada que tenga que ver con nuestra palabra, intención, voluntad, obra o cualquier otra cosa que se le parezca. Nuestra única confianza está en la palabra dada por Cristo a los que creen. Y esa palabra, sin duda, se cumplirá. Por eso estamos seguros en Él. Si dependiera de alguna palabra nuestra, de alguna obra nuestra, entonces sí estaríamos en graves, serios problemas. Pero estamos confiando en Jesucristo. Y Él es aquel de quien dijeron esos hombres, jamás hombre alguno habló como este hombre. Y las multitudes decían de Jesús que se admiraban de su doctrina, porque les hablaba con autoridad y no como los fariseos. Confiemos en esa palabra de Cristo, leámosla cada día y gocémonos en ella y pongamos el corazón en ella, pongamos nuestra vida en ello. Juguemos todo lo que tenemos, por decirlo de alguna manera, y pongamos todo, vendámoslo todo, confiando en esa palabra de Cristo, porque Él es el gran tesoro que llevará a cabo y cumplirá con su palabra. Vamos a orar a Dios para pedirle que nos dé la fe
para creerle, para confiar en Él. En este día, Señor Dios Todopoderoso, gracias porque el Señor Jesucristo es aquel que puede decir con toda autoridad, con toda realidad, que puede decir yo soy. Y el yo soy la puerta, yo soy el buen pastor, yo soy el que soy. Gracias, Señor Jesucristo, porque hemos oído que lo que nos han dicho otros, pero tú dices. Pero yo os digo. Y nosotros, Señor, creemos en tu palabra. Te creemos a ti. Confiamos en ti. Y sabemos que tú confirmas, tú ratificas, tú respaldas tu palabra. Ayúdanos a confiar por completo. Danos la fuerza, la fe y la gracia para jamás dudar de que aquel que ha prometido es fiel. Que si nosotros permanecemos infieles, Él permanece fiel porque no puede negarse a sí mismo. Aunque fuéramos infieles, tú permaneces fiel. Pero ayúdanos a creer y a vivir en fe, en tu maravillosa palabra, porque tus promesas son para siempre. En el nombre de Cristo. Amén. Nos encontramos el próximo día en Siempre si el Señor quiere. Un abrazo para todos.